Busca el libro de Deuteronomio capítulo 8 del verso 4 en adelante. Palabra de Dios, palabra de vida, palabra de poder, palabra sagrada, palabra santa y buena, palabra viva y eficaz que edifica nuestra vida. Será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Quiero predicar bajo el tema: sal del círculo vicioso. Libro de Deuteronomio es un libro que pertenece a los 5 libros Pentateuco, como también se le conoce el libro de la Torá, el libro de la ley. En este libro, en el pasaje donde leímos, podemos notar una evidencia de que en un momento determinado, todo empezó en Génesis 46 del verso 3, cuando el Señor llama a Jacob y le dice: he aquí, no temen descender a Egipto, porque yo iré contigo y haré allí de ti una gran nación. Dios empezó una promesa en la vida de Jacob y el linaje de Jacob, cuya promesa empezó a hacerse evidente en un momento determinado. Podemos entrar también al libro de Éxodo capítulo 1 del verso 12 en adelante, cuando este pueblo, quien había sido como cautivado por Israel, en un momento determinado, en una servidumbre tan fuerte, allí estaba tomando forma una palabra, una promesa que Dios había determinado sobre la vida de esta persona. La Biblia establece que ellos estaban creciendo en aumento, de tal manera que los egipcios tenían temor. En esta noche es el tiempo de salir del círculo vicioso. Cuando hablamos de un círculo vicioso, según registra la palabra del griego, se le conoce como diachelo, y esto también traducido al latín es dialelo, algo recíproco, algo monótono, como también círculo vicioso. ¿Qué es un círculo vicioso? Son las acciones que un individuo repite de forma constante y permanente, las cuales sostienen a la persona en un mismo lugar, en un mismo círculo, y no hay un progreso, tanto como espiritual, tanto como monetario, tanto como moral. Esta palabra se emplea en muchas cosas, en muchas cualidades, en muchas eventualidades. Ahora quiero notar algo aquí. Escuche, según lo que estaba leyendo, este pueblo tenía una promesa, la cual el Señor le había prometido a ellos, de que ellos heredarían una tierra que fluía leche y miel. Pero había algo aquí, había una mentalidad que se ejercía en la vida de este pueblo, la cual entonces contrajo contratiempo. No sé en qué condición está, no sé en qué nivel espiritual te encuentras, no sé cuál es el círculo vicioso el que te ha mantenido prematuro en el propósito del Señor. Pero vengo a decirte en esta hermosa noche que el Señor trae palabra para tu vida, palabra y dirección para sacarte de aquel lugar, para hacer que tu propósito empiece a ser manifestado, para que tu ministerio empiece a ser transicionado de posición a la posición de gloria, y que salga de esa escasez de gloria, que salga de esa escasez de favor, que salga de esa miseria espiritual. Un círculo vicioso. La creación misma nos da un ejemplo de lo que es esta palabra, porque todos los días pasan los tiempos, los años se actualizan, pero siempre vemos que todas las cosas se repiten en un mismo círculo. Hoy yo voy a orar, me voy a acostar y me voy a levantar, porque en un término terrenal todo Dios lo diseñó con el propósito de que las cosas circulen. El problema es el siguiente: hay gente que no ha entendido algo, y es que usted y yo, dentro del vínculo espiritual, no estamos llamados a vivir estancados en el mismo lugar. No estamos llamados a permanecer en la misma posición. No estamos llamados a que entonces nos atemos y nos encontremos en una vida monótona, sin sentido y sin sabores. Y es que la gente no ha entendido algo. Esta generación se ha envolvido en el sistema, y el sistema está diseñado para detener el propósito de Dios en tu vida. El sistema está diseñado para crear contratiempo en tu vida. El diseño está creado, el sistema está creado para traer un desenfoque, y es lo que estamos viendo hoy en este día. Siempre le digo a las personas: usted y yo no somos inusuales. En esta obra todos tenemos un propósito, todos tenemos un sentido, todos tenemos una meta, todos tenemos una posición
posición, todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio, todos tenemos algo que hacer y algo que ejercer y algo que también transmitir. Aleluya. ¿Qué está pasando? Podemos tomar diversos ejemplos. Libro de Juan, del capítulo 5, del verso 5 al verso 10. La Biblia nos detalla que en un momento determinado subía Juan y subían Pedro a la iglesia de la Hermosa, y allí a la hora novena iban a orar como de costumbre. Pero ¿qué pasaba? Había un hombre que tenía una parálisis, había un hombre que tenía una incapacidad, y todo el tiempo este hombre era puesto a la puerta del lugar de la iglesia, y este se detenía a pedir limosna todo el tiempo. Ahora, este hombre en un momento determinado, cuando Pedro lo ve, que él le ruega: oye, dame algo que necesito. Y la Biblia establece que Pedro no tenía nada monetario, pero sí tenía poder de Dios, pero sí tenía la gloria del Señor, pero sí tenía una palabra de power. Y establece que Pedro le dijo: mírame. Y él, mirándolo fijamente, le dijo lo siguiente: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Recibe poder de Dios. Y dice que tomándolo de la mano, lo puso en pie, y el hombre recibió un milagro. Este hombre estaba atado en una monotonía, teniendo al lado donde estaba la gloria, donde estaba el poder de Dios, pero nunca tuvo su atención o tuvo un enfoque hacia el lugar, sino a detenerse fuera del lugar. ¿Por qué? Porque hay situaciones, condiciones que requieren un cambio. Anda, porque están en una monotonía, pero en cambio la persona permanece en el mismo lugar. Dios va a activar el ministerio en esta noche. Entonces, eso pasaba con este hombre. Pero ¿cuál era el problema? El problema es la mentalidad que hoy en día esta generación tiene. Ese es el detalle. Porque tú eres, Jesús dijo, de con la manera en la que piensas, eso es lo que tú vas a accionar. El ser humano se manifiesta en tres cosas: palabra, acciones y pensamiento. Entonces, de la misma forma que este hombre simplemente estaba preocupado y atencionado por pedir limosna, pero ya hacía mucho tiempo allí. Y hay gente así mismo que están detenidos espiritualmente, que están detenidos ministerialmente, que están detenidos en el propósito de Dios. ¿Pero por qué? Porque la mentalidad que ellos tienen lo mantiene enfocado en las cosas de esta tierra, y le han perdido el amor y el enfoque a las cosas divinas de allá arriba. Entonces, cuando usted está enfocado en la cosa de esta tierra, usted va a tener amor, pasión, enfoque, atención, dirección por las cosas de esta tierra. Pero las cosas de esta tierra tienen un propósito, y es de tener el propósito de Dios divino. Porque la gente no ha entendido algo. Según Génesis capítulo 2 verso 7, hermano, Dios le dio forma a su cuerpo aquí, pero ya usted estaba en la subsistencia eterna del Señor, y usted es un ser totalmente espiritual. Lo que está dentro de usted, que es el espíritu de vida, es el alma, lo que sopló Dios de él. Entonces usted tiene que entender lo siguiente: que usted está llamado a vivir en esta tierra, pero no a acomodarse en ella. Usted está llamado a estar en esta tierra, pero no a ligarse a ella. Usted está llamado a tener una independencia de Dios, el propósito de Dios, con todo lo que usted ve en este lugar. Círculo vicioso. Podemos tomar otro ejemplo. La Biblia establece, libro de Juan, los evangelios. Este es un libro que no es un evangelio sinóptico visto en conjunto o visto en conjunto. Es una palabra que proviene del griego. Y este libro es un evangelio diferente al de Marcos, al de Mateo y al de Lucas. Si usted nota, estos evangelios son evangelios sinópticos. Es una palabra que proviene del griego. Y estos evangelios tienen relatos diferentes, pero todos con un mismo sentido. Mateo era un apóstol y también era un testigo ocular. Alguien que veía a Jesús realizar las acciones del poder y del ministerio que tenía en su vida. Ahora, Marcos y Lucas eran personas que eran discípulos, porque ellos escuchaban, y según como escuchaban, escribían. Ahora, la diferencia de Juan, que siendo un apóstol, no llamado de la misma forma que ella describe lo siguiente. Y él dice en el capítulo 5, amén, del verso 1 en adelante, que había un lugar llamado de Betsaida, y allí había un pórtico. Amén, había un lugar que tenía un estanque y tenían 5 pórticos, y Jesús se encontraba pasando por un lugar de esto. Pero había una condición del poder y el milagro que descendía cada vez que el ángel movía las aguas, y era que toda clase de quebranto y de enfermedad venía a caer en aquel lugar, porque todos iban con un propósito, todos iban con una mentalidad, y todos querían recibir su milagro. La
Biblia establece que estando aquel hombre 38 años en esa condición, ahí no tenía quien le metiera al estanque, quien le llevase. Y dice que Jesús pasó por allá, y cuando Jesús empezó a ver a este hombre, se dio cuenta que tenía mucho tiempo, y preguntándole, porque sabía lo que este hombre necesitaba, le dijo: ¿quieres ser sano? Teniendo aquel que dice Juan capítulo 1 verso 1: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Teniendo a Dios en una teofanía donde él no dejó de ser Dios, porque aún siendo hombre, y aún siendo hombre era Dios. Por eso él dice: y vimos, amén, toda la gloria del Padre en él. ¿Por qué? Porque él se hizo carne y habitó entre los humanos. Y le dice Jesús: ¿qué quiere que haga por ti? Y él le dice: Señor, no tengo quien me lleve, quiero que me lleve al estanque, así yo podré ser sanado. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Así mismo hay gente, hermano, que teniendo una magnitud de Dios, con poder que usted no imagina, y la grandeza del Señor como favor en su vida, teniendo situaciones que la puede cambiar simplemente una mentalidad. ¿En qué? Entregarse, en buscar amar a Dios, y el derramamiento de Dios ahí, esperando nada más que cambiemos nuestra mentalidad, porque debemos de adquirir para usted, oiga, adquirir el propósito de Dios manifestado, lo que hoy en día podemos ver. Usted tiene que tener la mentalidad a la estatura del varón perfecto. No le estoy diciendo que usted no va a tener falla, que usted no va a tener ataque o un deslice. Le estoy diciendo a usted que usted va a tener la madurez para que si cayó se levanta, para que si llega un deslice vuelve al propósito, y todo el tiempo tiene esa dependencia hasta llegar el momento en que usted puede manejar todo lo que se opone al propósito de Dios en su vida. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, y la gloria está ahí. Simplemente alguien que se conecte a la brecha. Él está esperando, Él está buscando. A su nombre gloria. ¿Sabe algo? Le voy a desatar esto. ¿Por qué las personas hoy en día se encuentran en cuya situación? La Biblia habla de un tiempo y habla del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo Cairo, que es el tiempo que no tiene tiempo, y es el tiempo eterno. Ahora, el tiempo cronológico es el tiempo del hombre que tiene días, tiene años, tiene meses, tiene horas, tiene segundos, y es el tiempo que sí tiene principio y también tiene fin. Pero dentro de este tiempo hay tres tiempos, y hay un tiempo que se le conoce como tiempo cuantitativo, tiempo cualitativo y tiempo cíclico. ¿Qué tú me estás diciendo, ministro? Son tres tiempos que envuelven la vida del hombre y que sostienen al hombre de una forma tan alejada de lo que es la gloria y de lo que es el tiempo de gloria de Dios en su vida. Establece un tiempo. El tiempo cuantitativo es el tiempo donde efectuamos los pensamientos, donde efectuamos las actividades. El mes que viene yo cumplo años, y cuando cumpla años yo voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto, y estoy esperando en este tiempo. Y el tiempo cualitativo es el tiempo donde pasan las cosas que no pensamos ni que esperamos, las cosas inesperadas. Entonces, cuando llega este tiempo, usted está empleando, quizá que usted va a tener un cumpleaños perfecto, pero viene y llueve y se le aguó el cumpleaños. O sea, se te escapa las cosas de la mano. Entonces, el tiempo cíclico es el tiempo que mantiene todas las cosas circulando en el mismo tiempo. ¿Cómo así? Claro, porque usted dice: me voy a levantar el mes que viene, voy a buscar a Dios, me voy a meter terriblemente, me voy a sacudir. Entonces viene el diablo y levanta una situación de salud, una situación económica, una situación monetaria, y usted dice: tengo que tener un enfoque para resolver este problema, y ahí pasan las cosas inesperadas. Entonces todo el tiempo pasa lo mismo. Le voy a dar un ejemplo muy grande. Dice el Salmo 19 que la creación cuenta la gloria del Señor, y como también dice Romanos 1:20 en adelante, hablaba que toda la gloria cuenta la plenitud de Dios. ¿Qué tú me estás diciendo, ministro? Escuche lo siguiente. Pasa esto. Mire, los salvos tienen estaciones, día y fecha, y tienen cambio. Claro, cuando llega el tiempo de invierno, ¿qué pasa? Con el árbol se le ha caído todas sus hojas y su follaje está prematuro. Cuando llega el tiempo de otoño, que después del tiempo de verano y de primavera, cuando llega primavera está muy fluido, está muy bien, está frondoso. Ahora, cuando llega el otoño, entra el calor y lo golpea, y sus hojas maduran, sus frutos también. Entonces, cuando entra el tiempo de otoño, sus hojas caen. No sé si usted está entendiendo. Esto simboliza la vida espiritual del hombre. Cuando el hombre viene a buscar a Dios por primera vez, está muy fluido, está en su primer amor, está enamorado de Dios, está intrigado en buscar a Dios. Cuando vienen los dardos y los ataques, entonces el hombre se encuentra buscando a Dios y menguando también
¿Qué pasa? Lo siguiente, que después de esto entonces puede entrar una frialdad íntima, porque la frialdad la gente no la manifiesta, sino en su casa, donde está en lo oculto, ahí donde tú sabes si tú estás buscando a Dios o no estás buscando a Dios. Entonces cuando entra esta frialdad, el hombre se encuentra, note algo, llegará el 2023 y el árbol pasará en lo mismo, entrará en primavera, después de primavera entrará en verano, y después de verano entrará en otoño, y después invierno, y todo el tiempo, ¿entiendes? El tiempo cíclico que se mantiene, pasarán los tiempos y el árbol sigue manifestando el mismo cambio. Entonces hay gente que está dentro del tiempo cíclico y está ahí, me voy a levantar, no es que te vas a levantar, es que te levantes y te quedes de pie. Me voy a sacudir, no es que se vas a sacudir, es que te sacude y vivas sacudiéndote. Entonces eso es lo que está pasando. Por eso el salmista David decía en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley meditará de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Tiene que salir del círculo vicioso y entrar a la conexión de gloria. Por eso es que Pablo decía, 2 de Corintios 3:8 en adelante, cuando él decía que mirando todos nosotros a cara descubierta como la gloria del Señor, éramos transformados, íbamos de gloria en gloria a la misma imagen del Espíritu. Estamos llamados a vivir en abundancia de poder, de gloria, de prosperidad, de bendiciones, pero necesitamos discernir si la mentalidad que tenemos hará que lo que Dios quiera hacer en nuestra vida sea de bendición o no sea de bendición. Necesitamos discernir y saber si la mentalidad que tenemos califica para llevar el propósito del Señor. Sal del círculo vicioso y entra en la gloria en esta hermosa noche.